Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por las bendiciones que recibimos, porque nos podemos congregar en este día que tú has apartado para adorarte, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de los que estamos aquí, y en especial que las palabras de esta mañana sean tuyas y no mías, Señor. Y también que nos pueda servir de alimento espiritual a cada uno. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Estoy contento de estar en esta mañana y poder compartir con ustedes parte de la palabra de Dios. Antes de comenzar, cuando cantábamos el himno 434, Jesús es mi vida, este himno fue compuesto por una compañera de estudio de secundario, de promoción. Y bueno, lo elegí precisamente porque ayer a la mañana, cuando abría el grupo de WhatsApp que tenemos los chicos de aquella época, nos comunicaba la noticia de que tendrá que enfrentar un cáncer de mama. Gracias a Dios por los que nos comunicaba, es un cáncer donde es tratable, pero tendrá que pasar por la quimioterapia. Nos pasaba las fotos ahí cuando se estaba cortando el pelo y demás para enfrentar este momento. Es difícil. Y quería pedirles que oren por ella. Ella va a pasar por un proceso de quimioterapia y después por la operación para extirpar el tumor. Quería pedirle que oren por ella, para que la soporte, que las palabras que escribió en este himno, ella se llama Lorena Finis, que oren por ella para que la ayude, para que las palabras que están en este himno sean realidad, porque todos sabemos que es difícil pasar las pruebas que nos ponen en nuestro camino el Satanás son difíciles. Y en este momento es un momento difícil donde todos sabemos lo invasivo que es el cáncer, ¿no es cierto? Pero, como decía ella, es tratable, es curable, pero igual tendrá que pasar todo ese momento, así que les pido encarecidamente para que la tengan en las oraciones. Se llama Lorena Finis, ella escribe para los que reciben la revista Adventista, todo mes a mes escribe un artículo en esta revista también. Ella actualmente está residiendo en Suiza. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 12:11. Dices, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. El año pasado, por octubre, se conmemoró los 500 años de la Reforma Protestante, encabezada o como máxima figura, mejor dicho, es Martín Lutero, que protestaba contra los abusos y demás del papado. Los reformadores, de una forma u otra, ellos fueron a parar a la cárcel. Muchos fue como paso previo a morir principalmente en la hoguera. Las condiciones en que estaban las cárceles en ese momento eran totalmente inhumanas, donde la humedad, suciedad y malos tratos eran moneda corriente. Pero aquí en Apocalipsis 1:9 nos dice: yo, Juan,
hermano de ustedes y compañeros en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba de vacaciones, Juan, disfrutando del hermoso paisaje que tiene esas islas del Egeo, y si buscamos en el Google y miramos las imágenes, parece un lugar precioso, hermoso. Pero Juan en realidad no estaba de turismo, no estaba de vacaciones, sino que estaba preso. Los romanos habían convertido la isla de Patmos en una isla de prisión y destierro. Prácticamente era un lugar de olvido, un lugar donde el que entraba a la isla sabía que no regresaba nuevamente, solamente contadas excepciones. Pero si no, ir ahí a la isla de Patmos era sinónimo de ir hasta los últimos días. Era un lugar totalmente de olvido, ¿no es cierto? Y Juan fue enviado ahí a Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 2:13 nos dice, el 2:13, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Antipas fue obispo de Pérgamo durante el reinado de Domiciano y terminó quemado en brasas ardientes en el año 92, también por ser fiel al Evangelio. Y cuando se refiere al trono de Satanás, o al trono que pertenece a Satanás, esta tierra, es la que cuando cayeron nuestros padres, el hombre entregó allá en el Edén para que reine Satanás. Y nosotros, en la actualidad, tenemos el libre albedrío de seguir siendo fieles a Dios o unirnos a las huestes de Satanás. Porque nosotros no somos llevados como animales de exposición de un lado para otro, sino que cada uno toma su decisión de ser fiel o no ser fiel, ¿no es cierto? Todos tenemos que tomar esa decisión de caminar al lado de Dios o mirar para otro lado. San Juan, este hombre justo que por amor a Jesús y a la iglesia sufrió calumnia, persecución y también amenaza de muertes, y eso ya lo podemos ver también en Apocalipsis 2:10, que nos dice: no tengas miedos de las cosas que están por sufrir. Te advierto que a alguno de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Juan sufrió la persecución, pero esto no fue solamente en la época de Juan, sino que seguirá siendo así. Con todo, testigo de Jesucristo va a sufrir en algún momento persecuciones más grandes, más leves, pero lo importante es mantenernos fiel, y aquí dice hasta la muerte, porque Satanás no se da por vencido. Él sigue buscando los distintos métodos y todas las artimañas que tiene a su disposición para poder engañarnos, poder traernos o llevarnos
hacia la desviación de la vista en Dios. Él no le importa si nos va bien, si nos va mal. Lo que le interesa a Satanás es que nosotros estemos alejados de Dios, alejados de la presencia de Dios, y de esa forma es más fácil de hacernos caer. Pero nosotros tenemos la ventaja y estamos seguros que no luchamos solos. No estamos luchando solos contra este enemigo invencible para Mario carnal. Para mí es imposible vencerlo. Pero tomado de la mano de Jesucristo, tengo asegurada la victoria. Porque Él es quien me va a luchar por mí. Y a medida que pasa el tiempo, Satanás cada vez es más fuerte en ese tratar de desviar la mayor cantidad de gente posible, de hijos de Dios posible. Trata de arrebatarle la mayor cantidad. ¿Por qué? Porque Satanás conoce muy bien las Escrituras. No es ningún analfabeto. Él sabe que le queda muy poco tiempo. Y en ese poco tiempo que le está quedando, tratará de llevarse la mayor cantidad de hijos de Dios posible, para que se pierdan y hacerle el mayor daño a Dios. Vamos a Apocalipsis 12:17. Ahí. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandatos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Cómo podemos luchar contra Satanás? Como dije antes, si luchamos solo, y no voy a vencer a nadie. Yo solo no puedo hacer absolutamente nada, pero tomado de la mano de Dios, de Jesús, venceremos con seguridad. Y vamos a ver algunos pasajes en Apocalipsis 1:5. Capítulo 1, versículo 5, dice: y de parte de Jesucristo, el fiel testigo, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Apocalipsis 5:9, vamos a ver otro pasaje. Ahí cerquita, están todos cerca. Y el 5:9 nos dice: y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, pueblo y nación. En Apocalipsis 7:14 dice: eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Cuando leíamos Apocalipsis 12:11, es claro al respecto por medio de quién venceremos, por medio de quién vamos a vencer, que dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. La palabra testimonio en griego es la misma palabra de la cual deriva el término mártir en las lenguas latinas. Y el apóstol Juan une el sentido de esas dos palabras, testimonio y mártir, en muchos versículos.
En el 2.13 Jesús realiza una descripción de Antipas como su testigo fiel, el que fue muerto, donde habita Satanás. En Apocalipsis 6.9, en la última parte, describe a aquellos que han sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Y también en Apocalipsis 17.6, nos dice: vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla, quedé sumamente asombrado. Estos son algunos versículos que asocian el sufrimiento y testimonio en el libro de Apocalipsis. Los testigos de Cristo no son porque sufren, sino que sufren por ser testigos. Y la prueba final de que ese testimonio es serio es la disposición a enfrentar hasta la propia muerte. Leímos en Apocalipsis 12:11 al principio y vamos a reforzarlo con Apocalipsis 20:4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente, en la mano. Volvieron a vivir y reinaron por 1000 años. Estos testigos son como banderas de Cristo que fueron levantadas a través de la historia, que testificaron delante de reyes, magistrados, jueces y frente al mismo acusador. Algunos de ellos podemos nombrarlos, que los vimos a través de la historia, como son Martín Lutero, Juan Hus, Jerónimo, Juan Wycliffe, Pedro Baldo, Juan Calvino, entre otros tantos que dieron su vida o pasaron penas muy grandes por causa del Evangelio. Ellos fueron testigos de Cristo y también por su testimonio fueron encarcelados, desterrados y en muchos casos otros terminaron en la hoguera, siendo quemados literalmente. Y no quemados después de muertos, sino en vida, vivos y conscientes. También la Biblia guarda historia de cómo fueron tratados los fieles de Dios, y en esto aparece el caso de José, que fue tratado injustamente por ser fiel a Dios y a su amo. Daniel, que fue arrojado al foso de los leones por ser un hombre de oración. Isaías, aserrado por el medio por decir la verdad al rey Manasés. Jeremías fue arrojado a un pozo con barro por intentar salvar a su pueblo. Job fue perseguido por el enemigo de Dios simplemente por ser un hombre de conducta intachable. Esteban, apedreado por predicar el poder del Espíritu Santo. Pedro, crucificado cabeza abajo por predicar el Evangelio de Cristo. Y Juan, después de una vida de luchas, castigos y privaciones, recibió a una edad muy avanzada, entre comillas, la jubilación, y pudo morir de muerte natural. En Héroes de la Biblia vemos reflejado lo que nos dice en la última parte de Apocalipsis 1:9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Todos ellos sufrieron y fueron perseguidos, pero también, como dice en la última parte de Apocalipsis 12:11, ellos no valoraron tanto su vida como para evitar
la muerte. Ninguno de ellos trató de esquivarle, como decimos en la actualidad, esquivarle al bulto, sino que ellos fueron y los que tuvieron que morir lo hicieron testificando a Dios con una entereza que, a pesar de morir muchos quemados, seguían testificando y gente se convertía que estaba viendo ese, entre comillas, espectáculo, porque en la actualidad todas estas crueldades que para nosotros son aberraciones, en la antigüedad todo el pueblo se reunía en la plaza principal, cosa que cuanto más público sea el lugar, para ello era mejor, porque escarmentaba más y era como para lesionador para el resto. Pero a pesar de eso, muchos de los que estaban viendo ese espectáculo, entre comillas, se convertían a Dios. Sobre la vida de los apóstoles, Elena G. de White dice en Hechos de los Apóstoles, página 134, dice: los apóstoles predicaban a Cristo con denodado valor, aunque sabían que al hacerlo estaban arriesgando constantemente su vida. La frase que veíamos de Apocalipsis 12:11, victoria por la sangre del Cordero, en la cruz Cristo fue crucificado y es el mayor testimonio que tenemos de que fuimos sellados por la sangre del Cordero. Cristo es el mejor modelo, el mejor testimonio que tenemos los cristianos. Y el testimonio de un predicador que es vencedor incluye la participación personal en los sufrimientos de Cristo, y no es una vana y fría declaración que puedo hacer, porque declarar es fácil, pero lo importante es marchar. Cuando nosotros marchamos tomados de la mano de Dios, estamos seguros que no vamos a tener miedo de lo que tengamos que afrontar. O si tenemos miedo, sabemos que tenemos a Dios que nos lleva y nos hace enfrentar eso y más. Y sabemos que Él nos dará la solución mejor. Apocalipsis 2:3 nos dice, capítulo 2, versículo 3, nos dice: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. En el versículo 10 sigue diciendo: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tendremos sufrimiento, eso sin duda. Si testificando por Jesús podemos ser acusados injustamente, porque no todas las acusaciones que vamos a recibir van a ser fundadas. Vimos en la Biblia algunos de los personajes que las acusaciones que recibieron fueron totalmente infundadas. Pero podemos llegar incluso a la cárcel, a la muerte, pero sabemos que Cristo cumplió su promesa y triunfó. Cristo triunfó. Dice Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Importante, ¿cierto? El león de Judá, Jesucristo, ha vencido. Patriarcas y Profetas, página 63, nos dice que la batalla que lleva adelante Satanás contra Cristo, y en eso podemos concordar con Elena G. de White, que dice: todo mártir
de Jesús murió vencedor. Y volviendo a Apocalipsis 1:5, donde nos decía, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados. Y Él es el único vencedor de los vencedores, y nuestra victoria es el resultado de la victoria que Él conquistó. Ese es el resultado de la victoria que ya conquistó Él. Y Apocalipsis 17:14 nos dice, Apocalipsis 17:14 dice, le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Reyes de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos, sus fieles. Y el mayor significado para la palabra sangre en el libro de Apocalipsis está en la muerte de Cristo, que lo vimos referenciado en distintos pasajes de Apocalipsis 1:5, 5:9, 7:14 y 11:11. Mientras que la sangre del Cordero representa la victoria absoluta de los testigos fieles, que también lo vimos referenciado en Apocalipsis 5:6, 12:7, 7:14, 12:11 y 13:8. En una batalla común, quien logra el derrocamiento lo hace el general, se dice. Las victorias en una batalla común generalmente se dice la gana el general en base a la sangre que derramaron los soldados. Pero en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, la sangre del general, que es Cristo, corresponde a la victoria de todo su ejército. Aquí es al revés. La sangre de Cristo es el símbolo de la victoria de todos nosotros. La Segunda Guerra Mundial fue una de los dos acontecimientos más grandes, o de las guerras más grandes que se desarrollaron durante el siglo XX, donde millones de soldados y personas perdieron la vida. Pero para muchos soldados que regresaron del campo de batalla, sostenían que los verdaderos héroes fueron aquellos que murieron en el campo de batalla. Héroes desconocidos que dieron la vida para salvar a los que ahora darían testimonio. A través de ellos, los vencedores llegaron seguros al lugar de paz al final de la guerra y contaron la historia de cómo fueron salvados por aquellos que dejaron su sangre en el campo de batalla. Trayendo esto a la vivencia, al plano espiritual, podemos afirmar que la sangre de Jesús es el único medio para que lleguemos triunfadores al final de este conflicto. Es la única forma de llegar triunfadores al final de este conflicto. Nuestro valor está en su sangre. La vida cristiana es un campo de batalla en el que todo combatiente deberá permanecer sin claudicar hasta el último día. Tendremos que luchar hasta el último día. Eso es algo que tenemos que mentalizarnos y no nos podemos descansar o dejarnos que nos gane la tranquilidad, porque tenemos que estar, como decimos, con la guardia bien alta para luchar día a día. Hasta el último día tenemos que combatir. Pero gracias al sacrificio de nuestro general Jesucristo, incluso un soldado común y corriente puede salir triunfador en esta batalla, siempre llevando a Jesucristo a su lado. Las victorias de Satanás generalmente son estremecedoras
y aterradoras, pero tienen algo que son pasajeras. Las victorias de Satanás a veces nos deslumbran, pero son victorias muy pasajeras. Son provisorias. La victoria del Cordero es decisiva y definitiva. Y ya está llegando el último día. Cuando resuene la trompeta, los que sufrieron a causa de la predicación de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús serán transformados en vencedores, y todos podremos exclamar, como dice Apocalipsis 22:20, todos podremos exclamar, amén, ven, Señor Jesús, amén.